Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenida a una nueva materia de nuestro programa online. Es para mí un gusto siempre poder estrecharte mi saludo, mi abrazo, deseoso de que puedas estar animado, animada con lo que vendrá. Bienvenidos una vez más a Pentateuco 2. Y para mí siempre será un gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestra aula virtual. Deseo que puedas aprovechar al máximo cada oportunidad que Dios nos está dando para prepararnos en la palabra. Así que yo te voy a pedir que ahí donde estás puedas por un momento inclinar tu cabeza, cerrar tus ojos, poder orar, acompáñame a orar. Ahí pedí que Dios te dé un corazón devoto a Él en el estudio de su palabra, pídele concentración, pídele excelencia, responsabilidad y que puedas seguir asumiendo este compromiso de prepararte. Así que te pido que ahí donde estás puedas orar también por mí, para que Dios me use en esta materia, para poder enseñarte y poder comunicar lo que Dios quiere decirnos. Señor, gracias porque comenzamos una nueva materia. Siempre es un gozo poder pensar en toda nuestra comunidad estudiantil y todo el esfuerzo que hacen. Señor, bendice este esfuerzo, bendice esta inversión y que podamos seguir preparándonos con un corazón dispuesto, dócil a ser enseñados, un corazón dispuesto a ser transformados. Bendice esta materia, todo lo que vamos a estudiar, que podamos cada clase ser exhortados, animados con tu palabra. Oramos agradecidos y confiados en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar entonces a echar a andar, por lo menos en nuestra clase 1, todo el contenido que tenemos preparado. Por supuesto, como en cada materia, tenemos allí requisitos que debes cumplir. Más allá de todos los que ya sabes, tenemos un trabajo práctico. En tus notas de clase, por supuesto que debes tenerla presente, hay muchas preguntas que se deben extraer de aquí, especialmente las primeras preguntas. Pero si vas a la guía de examen y ves los requisitos de la materia, notarás que hay un trabajo práctico requerido allí, y es el trabajo práctico sobre las 7 fiestas judías. Claro, esto tienes que leer Levítico, especialmente del capítulo 20 en adelante. Y debes considerar este trabajo. Este trabajo debe ser un trabajo profundo, bien desarrollado. Y ahí tiene todos los ítems que vamos a considerar en el desarrollo que vas a hacer sobre las fiestas judías. Las 7 fiestas judías. Así que tienes tiempo, así están todas las fechas dadas ya, así que presta atención, por favor, agenda las fechas y que puedas allí estar concentrado, concentrada en todos los requisitos y que el trabajo práctico, como todos los demás, ahí puedas disfrutarlo. Ahí están todos entonces los detalles que nos ayudarán para nuestra asignatura. Pero vamos a comenzar con nuestra primer clase, con toda nuestra introducción y claro, en la materia Pentateuco 1 nosotros estudiamos Génesis y Éxodo, pero ahora tenemos que meternos en Levítico, Números y Deuteronomio. Y mira, Levítico vamos a considerar muchos aspectos, vamos a centrarnos también mucho en Números y en Deuteronomio, claro, porque son libros del Pentateuco, pero muy prácticos a la vez. Entonces, vamos a comenzar y al pensar entonces en el Levítico, por supuesto, vuelvo a repetir, ten presente allí las notas de clase pertinentes para que no te pierdas en el desarrollo. También tu Biblia abierta en Levítico y una lapicera, un lápiz para ir anotando y marcando todos los conceptos que vamos arrojando. Cuando pensamos en el libro de Levítico, claro, pareciera un libro poco probable que estudiemos, ¿no? Si tuviéramos fuera del seminario que leer un libro de la Biblia, creo que Levítico sería uno de los últimos, porque Levítico está plagado de ordenanzas, está plagado de conceptos que tenían que ver con el sacerdocio, aunque
Cuando lo estudiamos, cuando nos adentramos en el libro de Levítico, en los 27 capítulos del libro de Levítico, nos encontramos con aspectos sumamente prácticos e interesantes. Sin el libro de Levítico no podríamos entender el libro de Hebreos, del Nuevo Testamento. Y cuando pensamos en el libro de Levítico, hay muchas palabras que van predominando, palabras que se van presentando en cada uno de los capítulos, aunque concepto general es la idea de la santidad. Vamos a estudiar un poco sobre ello. Pero al considerar nosotros este libro, debería ser de interés, ya que en primer lugar, este libro del Levítico es importante porque nos arroja luz para estudiar la epístola a los Hebreos, que nosotros ya la hemos estudiado. En segundo lugar, es importante el libro de Levítico para quien lo estudie, ya que nos arroja allí lineamientos sobre leyes, principios y ritos, especialmente para el sacerdocio. Aquí se destaca Aarón y no muchos otros personajes más. Y cuando pensamos nosotros entonces en Levítico, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con principios de mayordomía. Porque aquí vamos a encontrar a un pueblo que se le exige orden, un pueblo que debía estar organizado, un pueblo que debía respetar las ceremonias impuestas, un pueblo que debía tener un espíritu allí de celebración, un espíritu de celo ahí, entusiasmo. Bueno, eso vamos a considerar en estas clases sobre Levítico. Ahora, ¿de dónde proviene el nombre Levítico? Es importante, claro, ahí yo coloqué algunos conceptos. En primer lugar, en hebreo la palabra es interesante, Washikra, pero a ver, no quiero detenerme en la pronunciación de la terminología, sino que debemos entender que el nombre de traducción hebrea es Ishamó, así se traduce en hebreo. Ahora, claro, nuestro nombre en español, Levítico, viene de la Vúlgata, tomado de la Septuaginta, y se traduce el libro referente a los levitas, o el libro Levítico. Claro que el título entonces describe a este manual de teoría y práctica del sacerdocio. Entonces, ahí tienes la terminología, de dónde proviene, cómo se llama en el hebreo, también de dónde viene la idea en español del libro del Levítico, pero debiéramos entender un poco el propósito, ¿no?, de lo que estudiamos con el libro del Levítico. Y es interesante que el escritor del Levítico, cuando fue escribiendo, pensó en un propósito interesante, de llenar la necesidad. ¿Qué necesidad? La necesidad de dejar un manual para los sacerdotes y el desempeño en sus funciones. Y claro, esto también a nosotros nos involucra porque nos deja lecciones sumamente importantes, porque vamos a considerarlas, vamos a ver qué significa esto de sacerdocio. Luego voy a mencionar algún que otro concepto. Ahora, claro que también otro de los propósitos era exponer este concepto de la ceremonia de purificación, ¿ves? Y cómo conseguir ahí la pureza, y ideas que vamos a ver y conceptos que vamos a tratar en algunos de los textos que vamos a ver. Claro que mencionamos, y vuelvo a repetir, que Levítico tiene un valor muy importante para poder entender el libro de Hebreos, pero tenemos que nosotros ahora tomar un tema central. Y si tuviéramos que tomar el tema central en Levítico, podemos decir que el tema central es la santidad. Fíjate que es poco probable, y poco común también, que se enseñe el libro de Levítico en cualquier congregación. Y sabes, se debería considerar estos 27 capítulos. Quizá al principio pudieran parecer un poco tediosos, porque son aspectos que involucran a Israel, el sacerdocio, pero de cada uno de los capítulos, de cada una de las líneas de los versículos de Levítico, podemos extraer lecciones sumamente importantes y prácticas. Por eso siempre digo que el Pentateuco es una serie de libros que debieran considerarse enseñar en nuestras iglesias.
Ahora, dijimos entonces que el tema central del Levítico es la santidad, la demanda de Dios por la santidad y cómo Él provee para que podamos llegar nosotros a la santidad. Y aquí hay un concepto de expiación de pecados mediante los sacrificios, adoración, etcétera, etcétera. Ahora, nota algo importante aquí. Nota que está ligada mucho la santidad y la adoración, ¿ves? No podemos separar estos conceptos. Es decir, que si en nuestra vida hay santidad, por supuesto habrá adoración. Ahora, no puede haber adoración sin santidad. Y esto es lo que nos va a enseñar, entre tantas cosas, este libro de Levítico. Ahora, algunos pasajes que van a mencionarnos acerca de la santidad. Uno de ellos es Levítico capítulo 11, versículo 44. Así que busca allí en tu Biblia. Por favor, estás ahí del otro lado, no sé lo que estás haciendo, con quién estás compartiendo la clase, si estás concentrado, concentrada, tomando notas, si estás comiendo, pero lo importante es que siempre tomes el tiempo para separarlo, sentarte, separarlo y concentrarte en cada clase, porque Dios tiene cosas particulares para tu vida y para la mía. Levítico 11:44 dice así: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas. Ahora, vamos a ir a este pasaje en algún otro momento, pero lo importante es que aquí 3 veces aparece la idea de santo. Ahora, si te fijas en tus notas de clase, aún ahí en la pantalla estás pudiendo contemplar las 2 palabras relacionadas aquí en el hebreo. Primero dice, os santificaréis. Hay que notar las 2 diferencias. Una es Kadash, la otra es Kadosh. Ahora están relacionadas, son de la misma familia de palabras hebreas, pero conceptos distintos. Fíjate que aquí va a decir primero os santificaréis. Hay una demanda de Dios aquí. Ahora, la palabra tiene un sentido de pureza y de consagración. La idea era dedicar algo o alguien al servicio de Dios. Ese es el concepto de la palabra. Ahora, tiene 3 ideas básicas esta palabra Kadash. La primera es, claro, purificarse. La segunda idea aquí es prepararse y la tercera es producir. Mira cómo involucra este concepto de santidad. Nosotros quizá tenemos un concepto de santidad ligado con el Nuevo Testamento. Y pensamos en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que todos ellos mencionan la santidad. Desde un punto de vista allí, de acuerdo al contexto, algunos escribiendo una iglesia, otros cartas generales. Pero interesante que la idea siempre en el Nuevo Testamento es la misma. Alguien consagrado, alguien puro. Y por eso aquí, si vamos al hebreo, como estamos haciendo ahora, la idea en primer lugar tiene el concepto entonces de purificarse. Una vez que uno se purifica, claro, va preparando su vida para vivir entregadamente al Señor. Entonces te preparas ahí, te preparas espiritualmente, te preparas escrituralmente, te preparas para el servicio. Hay una idea allí, ¿ves? Que luego llega a entender el producir. En ese momento es cuando se cumple la idea de la palabra santificar en el creyente, en nosotros. Purificación, preparación y producción. Bueno, 3 ideas de la palabra Kadash. Y dice, y seréis santos. Ahora notes allí. Ahora, pareciera un juego de palabras. Dice, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Ahora, ¿entiendes el concepto ahora? Porque primero indica el hecho de purificarse, ¿ves? El hecho de prepararse, el hecho de producir, y allí dice, seréis santos. Claro que la palabra, verás que es muy diferente a la que acabamos de ver. La idea de la expresión es brillar o manifestar la santidad, evidenciar la santidad. ¡Ay, cuánto nos falta!, ¿verdad? Para que podamos evidenciar la santidad en nuestra vida. ¿Cuánto tuviéramos allí que detenernos y comenzar a quitar de nuestra vida aquellas cosas que obstaculizan?
que se haga visible, que brille la santidad. Y esto involucra y afecta a todas las áreas de nuestra vida, no algunas de ellas. Para que la santidad se haga visible debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice aquí Levítico: os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Otro pasaje de Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. Notarás que en este versículo 2 del capítulo 19 hay una expresión, un verbo, dice: habla a toda la congregación. Ahora, hay un cambio muy radical con este verbo, hablar, que con los que se usan en Deuteronomio. Tanto en Éxodo, Levítico, este verbo tiene un sentido interesante. Porque el mismo Moisés, vamos a notar cómo cambia. No quiero adelantarme con el contenido de Deuteronomio, que vamos a tener lecciones atrapantes. Porque Deuteronomio no es una nueva ley, es una repetición de la ley. Y vamos a notar el cambio de este concepto: habla a la congregación. ¿Y qué implicaba eso? ¿Por qué cambió Moisés? Porque lo hacía de una forma, ahora lo hacía de otra. Por eso quiero marcar que tengas pendiente eso y lo marques allí. Ahora, tenemos que mencionar acerca de Levítico las palabras más repetidas en este libro, que nos guían entonces a considerar el tema central que ya hemos enunciado. Mira, la palabra sacrificio aparece 300 veces en el libro de Levítico, entre los 27 capítulos. Luego tenemos la palabra limpio e inmundo 200 veces, Y también tenemos la palabra santo, santidad, santificar 130 veces. Ahora, note aquí algo importante. Cómo hace un énfasis en el libro en el sacrificio. Y cómo hace el énfasis el libro en la limpieza. Note que 130 veces, el menor número de repeticiones es para la idea de santidad o santo o santificar. Es que a Dios le interesa tanto este concepto de sacrificio y limpieza que ya lo vas a entender en breve. Ahora, nosotros al haber tomado estas palabras, también tenemos que mencionar que la figura principal de Levítico no solo son las palabras, no solo es el tema central, sino que la figura principal de Levítico es Aarón, y todo el sacerdocio descrito en el libro se limita a sus hijos. A los hijos de Aarón se les encomendó el oficio sacerdotal. Claro que Aarón era levita, pero se distingue dentro del libro el sacerdocio de Aarón al de los demás descendientes de Leví, que no podían alegar descendencia de Aarón. Ahora, es muy particular que tú y yo en este momento podamos juntos considerar algunas cuestiones importantes en cuanto a la importancia actual del libro. Tú me dirás: bueno, sí, vamos al Pentateuco hace muchos años atrás, muchos siglos atrás, pero ¿qué importancia tendrá hoy para nosotros? Claro que este libro, como toda la Escritura, es inspirada por Dios y toma tanta trascendencia, toma tanta vigencia para nuestra vida. Mira, ¿por qué es importante? Primero, porque Levítico nos explica el trasfondo religioso de Israel. En Levítico tenemos el trasfondo y significado de los sacrificios y las fiestas judías, que tienen una repercusión escatológica. Lo vas a notar con el trabajo que debes hacer. Todas estas ordenanzas tenían un significado, encerraban una enseñanza o representaban algo. Por eso es bueno que cuando lo hagas vayas a disfrutarlo. Entonces, el libro es importante, pues, porque nos explica el trasfondo religioso de Israel. En segundo lugar, ¿por qué el libro es importante? Porque es indispensable para el entendimiento de la epístola a los hebreos. La relación que hay de Levítico y Hebreo es de dos vías. Por un lado, el Levítico nos ofrece todo el trasfondo del sistema sacerdotal que es abordado por el libro de Hebreos, comparándolo con el sacerdocio de Jesucristo. Eso lo vas a recordar. Pero por otro lado, es muy recomendable que cuando nos toca leer el libro de Levítico, llevemos una lectura paralela
con la epístola a los hebreos para entender todos estos sacrificios a la luz del Evangelio de Jesucristo y su obra perfecta en la cruz. Entonces, dijimos que es importante estudiar el libro de Levítico porque entendemos el trasfondo religioso de Israel, es indispensable para el entendimiento de la epístola de Hebreos. Y por último, hay principios de valor permanente que, aunque la mayoría de sus leyes no tengan vigencia en la actualidad, nos dejan a nosotros muchas enseñanzas. Por ejemplo, indica al hombre la forma como Dios trata con su pecado. Y eso no pierde trascendencia. No queda en el camino. Nos indica la forma como Dios trata con su pecado. Cómo Dios va a trabajar, a tratar con nuestro pecado allí. Vamos a ver lecciones en cuanto a esto. También muestra la actitud de Dios frente a los pecados sociales. Esto lo vemos en el año sabático y de jubileo, en el cual debían ellos, los judíos, pagar sus deudas. Pero podemos notar, pues, la actitud de Dios frente a esos pecados sociales y su mano de amor, pero también su mano de disciplina. Porque Dios disciplina. Cuando hay pecado allí, Dios disciplina. Mira, en tercer lugar, hay principios de valor permanente porque nos muestra la actitud de Dios frente a los pecados de inmoralidad. Sabes, cuando hablamos de la inmoralidad, estamos hablando de pecados que tienen que ver netamente con lo sexual, pero claro, al concepto de la inmoralidad podemos explayarnos mucho ahí en el libro de Levítico, cómo Dios condena eso. Y también nos enseña el principio del amor al prójimo. Ahora, tú dirás, ¿qué tendrá que ver, verdad? Todas estas consideraciones y llegar a Levítico 19, por ejemplo, y hablarnos del amor al prójimo. Levítico 19, 18 nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y note allí, dice, yo Jehová, yo Jehová. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué lecciones podemos nosotros extraer de este versículo? Mira, son muchas las lecciones que podemos extraer, pero hay una nota predominante, yo Jehová, como marcando que viene del cielo, del mismo Jehová, nos está dando esta orden.